un amigo del poeta Quevedo le retó a llamar coja a la reina. Quevedo aceptó la apuesta y le dijo, no solamente voy a hacerlo, pero además ya verás cómo ella me va a dar las gracias por ello. Y entonces Quevedo se acerca a la reina con 2 flores en las manos y le dice, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. ¿Cuándo es la última vez que habéis leído algo así y disfrutado con ello? Un estudio realizado por el Centro Pew Research concluye que en un periodo de 36 años, es decir, desde el año 84 hasta 2020, el número de jóvenes de 13 años que dice leer por placer se ha reducido por la mitad. Y los que dicen nunca leer se han multiplicado por 3. Si los jóvenes leen cada vez menos, entonces ¿a qué dedican su tiempo? Y entonces vamos de nuevo a ver las estadísticas. El 50% de los adolescentes reconoce su adicción al smartphone. Desbloqueamos el móvil cada 10 minutos, unas 96 veces cada día. El 85% de los adultos no puede vivir ni un solo día sin conectarse y el 40% de los usuarios dicen estar adictos a las redes. A veces podemos pensar que una cosa no quita la otra y que todo es compatible. Y somos muchos los que intentamos combinar redes con lectura profunda, pero no siempre es fácil. ¿Por qué no es fácil? Primero está el efecto que llaman desplazamiento, es decir, que tenemos un tiempo limitado en el día y durante ese tiempo pues, tenemos que hacer unas cosas como dormir, comer, trabajar, estudiar. Y si estamos en redes, obviamente es tiempo que no estamos haciendo otras cosas, como por ejemplo lectura por placer, lectura profunda. De hecho, los adolescentes pasan una media de 7 horas al día delante de la pantalla. Otro factor que dificulta enormemente la compatibilidad entre redes y lectura es que las redes tienden a fomentar la superficialidad y merman la atención, la concentración. Cuando estamos bombardeados de información en las redes, acabamos al remolque de los estímulos frecuentes e intermitentes. Herbert Simon lo resume muy bien. Dice, una gran cantidad de información crea un empobrecimiento en la atención. Y por lo tanto, cuando estamos en redes tendemos a perder de vista lo que es relevante y lo que no es relevante. Y nos convertimos en enamorados de la irrelevancia. Y esa es la razón por la que a veces nos pasa que a la 1 de la mañana hacemos un clic encima de la noticia del calcetín de Michael Jackson que se ha vendido por 300.000 euros en la subasta de Christie's, ¿no? Y decimos, ¿qué estoy haciendo leyendo esa noticia? Entonces, a lo mejor algunos dicen, bueno, pero en las redes también hay contenidos, esos contenidos se comparten y eso también es lectura, ¿no? No es exactamente lo mismo. Hay un estudio realizado por Charbit que muestra que hay una correlación muy baja entre el número de veces que se ha compartido un contenido y la cantidad de horas que se le ha dedicado por los usuarios. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que cuando la gente comparte noticias y contenidos en redes, no se lo han leído antes, solo se han leído el titular. Otro factor que hace que la dinámica en redes es muy distinta y no siempre compatible con la de la lectura es que la primera está en el plano de las ganas, mientras que la segunda está en el plano de los anhelos. Meg Wolitzer decía, los jóvenes de hoy tienen mantequilla, pero no tienen pan. Tienen ganas, pero no encuentran sentido en lo que les rodea. Decimos, todo está en Internet, pero eso es una frase absurda, porque Internet es un mar de información y de datos descontextualizados. En cambio, los grandes libros nos ayudan a contextualizar la información, proporcionándonos contenidos que son conocimientos, que nos dan puntos de referencia para comprender el mundo y para comprendernos a nosotros mismos.
Entonces es un círculo virtuoso. Si comprendo mejor el mundo, entonces comprendo mejor lo que leo. Y si comprendo mejor lo que leo, entonces comprendo mejor el mundo en el que vivo. Y entonces tengo más ganas de leer libros porque disfruto con ellos. El sentido que me da el libro despierta esa chispa del interés que me ayuda a mantener o a recuperar la concentración. Luego hay otra diferencia importante entre redes y lectura, y grandes libros. Mientras las stories caducan a las pocas horas, las obras clásicas son intemporales. Precisamente porque han pasado la prueba del tiempo y del espacio, porque ha habido personas dispuestas a mantenerlos con vida, porque han considerado que eran lo suficientemente relevantes. ¿Por qué? Pues porque conectan con lo más profundo del ser humano, porque nos hablan de temas universales, como por ejemplo el amor, el odio, la justicia, la dignidad, la heroicidad. Y también porque no son textos del momento, son textos, podríamos decir, para cualquier momento. Otra cuestión diferencial entre redes y grandes libros es cómo atienden a nuestra sed de relatos. Somos seres inquietos, curiosos, asombrados. Necesitamos admirar la vida de otros, sentir como ellos, tener modelos de heroicidad que nos llaman a vidas grandes, a vidas bellas. Entonces, esa sed de relatos que tenemos, si no encuentra su cauce en las grandes obras, puede llevar a nuestros jóvenes a pasarse horas y horas en Netflix, en YouTube, viendo las stories de sus influencers para intentar llenar un hueco, el hueco de su vida con experiencias ajenas. Pero al final no es lo mismo una historia suelta que un relato. No es lo mismo porque no tiene hilo narrativo coherente. Y entonces acaban las redes siendo parches, distracción y huida. Es un poco como intentar llenar el Gran Cañón con perlas. Y entonces al final pues acabamos muy poco saciados. De hecho hay un estudio realizado por YouGov que dice que el 22% de los millennials, y estamos, hablando de la generación más conectada de la historia, dice no tener ningún amigo. Otro estudio realizado por Common Sense concluye que hay casi 3 veces más probabilidad de padecer depresión en los que utilizan redes con respecto a los que no las utilizan. Entonces podemos preguntarnos por qué la generación la más conectada de la historia es la que más sola y deprimida se siente. Y esto pasa, entre otras cosas, porque las redes tienden a convertirnos en analfabetos emocionales, en gente que solo sabe expresarse con emoticonos. Cuando se pierde precisión y matiz al hablar, entonces dejamos de saber lo que sentimos y dejamos de poder expresarlo. Un joven que ha leído, por ejemplo, Dostoyevsky, Quevedo, Machado, sabe exactamente cuál es el abanico de situaciones descritas por palabras como me gusta o como gustar, querer, estimar, agradar, asombrar. En cambio, un joven que nunca lee las grandes obras solo tiene una palabra en su registro léxico. Mola. Mola. O es heavy. Dice, es súper heavy, tía, se ha muerto mi abuela. Y dice, es súper heavy, tía, han quitado las magdalenas del Mercadona. Y para ese joven quiere decir más o menos lo mismo heavy, ¿no? Esas palabras acaban usándose como comodines. Hablar bien no es solo un barniz, no es solo un tema formal. En la lengua es el vehículo común de nuestra cultura. Es el canal a través del cual pensamos y nos expresamos. Si las expresiones no son precisas, entonces no hay lenguaje común. Y entonces cada uno acaba teniendo su propio significado y entonces acabamos en entendernos y entramos en una espiral
infinita de conflictos. Si no tenemos recursos para expresarnos, entonces acabamos recurriendo a la violencia, o podemos hacerlo, ¿no? Gritando o quemando containers. Otro factor que diferencia la dinámica de las redes con la de la lectura de las obras clásicas es que las redes tienden a fomentar la polarización, mientras que las redes sociales, mientras que las obras clásicas nos abren la mente. Ya se sabe que los algoritmos de las redes están diseñados para conectarnos con gente que piensan como nosotros. En cambio, los grandes libros nos transportan a otros contextos, a otras culturas, a otros tiempos, y nos adentran en personajes haciéndonos sentir, si son buenas obras, exactamente como ellos se sienten. Vamos más allá de el bueno y el malo y entendemos que las personas son luces y sombras. En las redes, en cambio, si no piensas como yo, te bloqueo, o te dejo de seguir, o te cancelo. Podemos incluso llegar a ser prisioneros de nuestros seguidores. Cuando tú dices una cosa, y esto nos ha pasado a todos, ¿no? Que la gente no le ha gustado y ha empezado pues, a bloquearnos, a dejarnos de seguir, o a acosarnos, ¿no? Lo que llaman el ciberbullying, ¿no? Y entonces rectificamos enseguida y volvemos a una narrativa con la que a lo mejor no estamos del todo cómodos, ¿no? Pero es la que quieren escuchar los que nos siguen. Y entonces las redes se convierten en las cámaras del eco de nuestras propias voces y dejamos de ser auténticos y pasamos a ser simplones. ¿Por qué simplones? Pues porque el mundo es cada vez más complejo y sin embargo en las redes no hay espacio para poder exponer los matices de esa complejidad. En Twitter, por ejemplo, solo hay 280 caracteres. Ahora os voy a hablar de uno de los mitos más difundidos acerca de las redes sociales, y es la idea de que las redes son neutras. Básicamente, serían buenas o malas dependiendo del uso que hacemos de ellas. Esa idea es una trampa, y ahora os voy a explicar por qué. La lógica de las redes no es satisfacer a una necesidad real, es aprovecharse de la debilidad del ser humano, de esas ganas de las que hablábamos antes, para sacar un beneficio. Y esto no es una teoría del complot, O sea, no es que haya unos señores maléficos frotándose las manos pensando, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Tramando un complot para fastidiarnos la vida. No es eso, ¿no? Es sencillamente la consecuencia de un modelo de negocio. Al ser gratuitas las redes, sus algoritmos están diseñados para producir placer y gratificación en la mente, en el cerebro de sus usuarios. ¿Para qué? Para mantenerles en línea cuanto más tiempo posible. ¿Y por qué queremos mantenerles conectados cuanto más tiempo posible? Pues porque las redes no están en el negocio de entregar contenidos a sus usuarios, están en el negocio de entregar la atención de los que consuman los contenidos a los que patrocinan sus contenidos. Por lo tanto, cuando tú estás en redes, el producto no son las redes, ni es la plataforma, el producto eres tú. Volviendo al tema de la lectura, a veces los profesores se desaniman porque sus alumnos no disfrutan leyendo. Y los alumnos también, porque no gozan leyendo. ¿Por qué no gozan leyendo? Chesterton decía que la mediocridad consiste en estar rodeado de belleza sin ser capaz de reconocerla. Nuestros alumnos no gozan con la lectura profunda de las grandes obras porque no tienen el conocimiento previo y el registro léxico para poder entenderlo. Por lo tanto, es un círculo vicioso que hay que romper empezando por algo que esté a la altura de las posibilidades de los alumnos, pero que a la vez sea un reto. El léxico del lector es como un lago, y las palabras de los textos son como una especie de lluvia fina que cae en el lago. Cuando las gotas se encuentran con la superficie del agua, entonces el lector entiende lo que está leyendo. Si la gota cae fuera, no lo comprende, pero
partiendo del contexto y de lo que ya conoce, puede intuir lo que significa esa palabra y por lo tanto acaba de incorporar nueva palabra en su registro léxico, que es como si la gota acaba haciéndose camino poco a poco en el lago. ¿Y qué pasa? Cuando hay agua que cae en un lago, pues sube el nivel de la superficie, entonces se agrandece el registro léxico del lector y el lector a la próxima lectura pues capta más las gotas que caen y tiene más comprensión de la siguiente lectura y así nos iniciamos en un círculo virtuoso. Por lo tanto, ponerse a leer obras clásicas es una excelente manera de iniciarse en el círculo virtuoso que hace que la lectura se convierta en un acto placentero y vital. Una idea clave en la que me gustaría hacer hincapié aquí es que el esfuerzo no es incompatible con el placer. El placer, decía Aristóteles, es actividad natural sin trabas. Leer no es antinatural. ¿Supone un esfuerzo? Sí, pero puede ser placentero. Los educadores hemos de sacarnos de la cabeza que los textos bellos y sofisticados no interesan a nuestros alumnos. A veces les damos adaptaciones, fotocopias, huimos de los clásicos por miedo de aburrirles. Damos por supuesto que no son capaces de aspirar a más y ese pensamiento es muy peligroso. ¿Por qué? Pues porque es una sentencia de muerte para los alumnos culturalmente más necesitados, que están en un ambiente cultural familiar en el que hay pocos libros y pocas conversaciones en la mesa. La lectura es un ascensor social. Las redes sociales, en cambio, nivelan por la base. Para concluir, no, las redes no son neutras. Sí, impactan a nuestros hábitos de lectura. Hoy estamos aquí en una universidad reflexionando sobre la importancia de la lectura. Y si lo pensamos bien, la postura de la lectura facilona es un fracaso del espíritu de la adversidad. John Henry Newman decía, y cito, que la adversidad debía enseñar al alumno a ver las cosas tal y como son, a ser capaz de desenredar una madeja de pensamiento para detectar lo sofístico y descartar lo irrelevante. Está claro, esa idea de la adversidad solo puede encarnarse en una mente lectora. Muchas gracias.